Bien, vamos a continuar. En este caso vamos a representar el conjunto de los naturales. Vamos a poner acá representación. Directamente voy a poner así, de los naturales y n0. ¿Qué quiere decir? Naturales sin incluir el 0, naturales incluido el 0. Vamos con la primera. En este caso voy a tener una semirrecta, bien, de números. Como acá no está incluido el 0, empezaría en 1, seguiría con 2, 3, 4, punto suspensivo hasta el más infinito. Esta flecha o punta de flecha quiere decir que el conjunto es infinito. Bien, ahora los naturales, incluido el 0, también es una semirrecta que inicia en 0, sigue con 1, en 2, en 3, 4, punto suspensivo, más infinito. Esa sería la representación del conjunto de los naturales con inclusión del 0 y sin inclusión del 0. ¿Bien? Porque recordemos que, como dijimos anteriormente, el conjunto de los naturales todavía no se encuentra definido, matemáticamente no hay algo legítimo que diga que el 0 es o no un natural. ¿Bien? Ahora, ¿cómo quedaría representado como conjunto? Vamos a ponerlo acá. Representación de los naturales y naturales incluido el 0 con conjuntos. Nosotros dijimos que el conjunto es una agrupación de elementos, en este caso va a ser los elementos, van a ser el conjunto de los naturales, que pueden o no estar incluido el 0, y por lo tanto dijimos también que ese conjunto tiene que tener un nombre. Lógicamente el nombre que le vamos a atribuir va a ser este para un conjunto y este nombre para el otro conjunto. Ahora, ¿en qué van a estar contenidos? En un diagrama de Venn. Primero hacemos el diagrama de Venn y ponemos naturales sin incluir al 0. Luego otro diagrama de Venn para el conjunto de los naturales. Este sería sin incluir el 0 y este con inclusión del 0. Obviamente dentro de ese diagrama de Venn, el conjunto, los elementos los cuales vamos a tener van a ser los naturales. Acá no voy a empezar de 0, pero sí de 1, 2, 3, 4, 5, punto suspensivo, más infinito. Acá empezaría en 0, 1, 2, 3, 4, 5, punto suspensivo, más infinito. Y esa sería la representación del conjunto de los naturales con inclusión del 0 y sin inclusión del 0. Bien, a continuación vamos a ver las propiedades de los números naturales, que la vamos a desarrollar ahora. Bueno, seguimos con las propiedades. En este caso de las propiedades, lo que vamos a hacer es lo siguiente. He dejado la gráfica de los dos conjuntos, tanto el que inicia desde 1 y como el que inicia desde 0. Bien. ¿Qué podemos decir? Que el conjunto de los naturales, ya sea este o este, tienen un empiezo. Bien. Quiere decir que puede empezar en 0 o en 1 y se extiende ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. O sea que no tiene fin. O sea, el conjunto de los naturales puede tener un empiezo que puede ser 0 o 1 y no tiene un final. Eso sería una propiedad que tienen los conjuntos de los naturales. Entonces lo escribimos, vamos a poner así, el conjunto de los naturales pueden iniciar en 0 o en 1, y acá entre paréntesis pongo tiene inicio. Bien, y se extienden hasta el infinito positivo. O sea que, ¿qué pasaría? Que no tiene fin.
no tiene fin. Esa sería la primera propiedad que vamos a desarrollar. Bien. La otra propiedad es que puede tener un primer elemento. ¿Por qué? Porque recordemos que estos que están acá, le voy a poner otro color, los números que están acá, dentro de este conjunto, todos estos se llaman elementos. La propiedad 2 de los naturales es similar a la primera, pero lo único que cambia es que en la primera dice que tiene un inicio y un final, nada más. Perdón, tiene un inicio pero no tiene final. La propiedad 2 habla de elementos. Bien, lo que podríamos hacer para diferenciar es lo siguiente. El conjunto de los naturales puede iniciar de 0 en 1 y se lo extiende hasta el infinito. Bien, no tiene fin. O sea que acá podemos poner el conjunto es infinito. Bien, para diferenciar con la segunda. La segunda propiedad dice que tiene primer elemento, acá habla de elemento, 1 o 0. Bien, no tiene último elemento. Pareciera algo raro, pero así lo enuncian los libros. Pero la diferencia es que en el primero habla de que el conjunto es infinito y en el segundo habla de que ese conjunto infinito sí tiene un empiezo. Bien, ya vamos a ver más adelante que hay conjuntos que son infinitos pero que no tienen empiezo. Este conjunto que es infinito en particular sí tiene un empiezo. Bien, esa sería la propiedad 2. La propiedad 3 nos habla de antecesor y sucesor. Bien, seguimos con las propiedades. Vamos a hablar en este caso del antecesor y sucesor. ¿Qué quiere decir sucesor? Sucesor quiere decir el que lo sigue. Bien, o sea que el 1 tiene su sucesor, que es el 2. El 2 tiene su sucesor, que es el 3. El 4 tiene su sucesor, que es el 5. Como dijimos, sucesor quiere decir el número que está después de ese número. Bien, que avanza hacia la derecha. Entonces, podemos decir que todo número natural tiene su sucesor. Esa sería la propiedad número 3 o 4, no me acuerdo, pero la vamos nombrando. No es necesario que nos acordemos cuando tengamos que definirlas en un orden, sino que nos acordemos analizando esto. Bien, la semirrecta, de los números naturales. Bien, ahora hablemos de antecesor. Obviamente, si sucesor es el que sigue, el antecesor es el que está por delante, por detrás. O sea que, si yo analizo el 2, el 3 sería el sucesor y el 1 el antecesor del 2. Bien, entonces antecesor quiere decir el que está por detrás. Ahora, el 1 no va a tener antecesor y el 0 tampoco, porque no hay nadie detrás de él. Entonces ponemos exceptuando el 0, vamos a poner así, o el 1, son los únicos que no tienen antecesor. Bien, esa sería la otra propiedad. Ahora está la otra. Supongamos, entre 3 y 4, ¿cuántos números naturales hay?
Ninguno. Bien, porque acá sí vamos a tener números. Y hay infinitos números. Pero ¿qué va a pasar? Esos números no corresponden al campo de los naturales, sino al campo de los decimales o racionales, que lo veremos después. Entre 3 y 4 no hay ningún número natural. Entre 4 y 2 hay un número natural. Entre 1 y 4 hay 2 números naturales. Bien, entonces, entre dos números naturales existe siempre un número finito de números naturales. Ahora vamos a poner lo siguiente. Entre dos números naturales existe un número finito de números naturales. Bien, por esta razón se considera al conjunto de los naturales como discreto. Esa sería una propiedad. Bien, creo que con esas propiedades, si no quiero recordar y no olvidarme ninguna, quiero recordar y no olvidarme ninguna, entonces podríamos resolver ahora la situación de las propiedades en caso de que ustedes tengan alguna cuestión o pregunta referida a esta en el práctico. Bien, les aclaré todas las dudas posibles. En este caso ahora lo único que nos queda sería la representación. Ya está todo esto. Bien, eso sería la parte de números naturales. Lo único que nos quedaría así ahora serían las propiedades. Serían las propiedades de resolución para operar con los números naturales. No confundamos estas propiedades que son propias del conjunto, bien, con las propiedades de resolución matemática. Bien, en este caso son propiedades propias del conjunto, pero no involucran operaciones. Bien, las propiedades que vamos a ver ahora van a ser propiedades de los números naturales para la operación, resolución, cálculos con los números naturales. Bueno, seguimos. Yo borré la pizarra, paré el video un ratito para poder escribir lo siguiente: propiedades para operaciones aritméticas. ¿Qué quiere decir esto? Propiedades para operaciones de multiplicación, división, potencia, radicación, etcétera, etcétera. Son las operaciones básicas que hacemos. Por lo general, nosotros pensamos que las operaciones aritméticas básicas son la suma, resta, multiplicación y división. No es necesariamente así, porque también tenemos incluida la potenciación, radicación y el logaritmo, que son operaciones muy importantes en la matemática. Sobre todo que son aplicadas con normalidad a través de distintas profesiones en la vida cotidiana. Bien, vamos a empezar por la primera, con las básicas que ustedes ya conocen, que sería en este caso la propiedad de la suma para la conmutativa. Sería la propiedad conmutativa en realidad. Bien, vamos a poner propiedad conmutativa. En esta propiedad nosotros vamos a hablar de un lenguaje algebraico. ¿Qué quiere decir? Que cada letra va a representar un número natural. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el conjunto de los naturales. Ya cuando pasemos a los enteros, esas letras van a representar enteros. Bien, la simbología que vamos a usar, ese símbolo que cada letra que escriba, va a representar un número natural, distinto, obviamente, ¿no? Por eso voy a poner letras distintas. Por ejemplo, si yo tengo un número A más B,
va a ser lo mismo que yo haga la operación B más A, donde A y B pertenecen a los naturales. Bien, ¿qué quiere decir conmutar? Conmutar quiere decir cambiar, bien, distribuir el orden, bien, eso sería conmutar. Entonces, si cambié el orden, entonces A más B es lo mismo que haga B más A. Veamos un ejemplo. 7 más 2, capaz que les parezca tonto el ejemplo, pero 2 más 7. Cuando A vale 7 y B vale 2. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que esto va a ser igual a 9, igual a 9. Y ahí se cumple la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se cumple la igualdad, quiere decir que esto más esto es lo mismo que yo haga esto más esto. ¿Bien? Ahora, esa sería la propiedad conmutativa para la suma. Recordemos que la conmutativa en la resta no se va a cumplir porque no se va a cumplir en algunas situaciones. En algunas situaciones, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener, por ejemplo, A menos B va a ser distinto de B menos A. ¿Por qué? Miren, si A vale 2, si A vale 7 y B vale menos 2 o 2, en la resta esto me va a dar 5. Si B vale ahora 2 menos 7, esto va a ser menos 5. Y ahí es distinto. ¿Vieron? Entonces, la conmutativa se va a cumplir solo para la suma. ¿Bien? En la resta, no. Porque no podemos hablar de eso en todas las situaciones. ¿Existe conmutativa en el producto? Sí. Existe conmutativa en el producto. Si yo tengo un número A y lo multiplico por un número B, va a ser lo mismo que yo haga B por A. Por ejemplo, 3 por 4 es 12. Y si ahora hago al revés el orden, obviamente siempre y cuando yo, acá aclaro una cosa, que el 3 y 4 yo estoy poniendo un ejemplo. La definición de la propiedad es esta, ¿no? De la conmutativa. Esta sería la conmutativa para la suma y esta es la conmutativa para el producto. Yo a A le di un valor cualquiera, puedo haber puesto 6 y acá en B puedo haber puesto 7, qué sé yo. Estoy probando con dos números, pero que esos números pertenezcan a los naturales. 3 por 4 es 12 y ahora si hago al revés, si B es 4 y A es 3, 4 por 3 también es 12. Entonces sí cumple la propiedad. Con la propiedad. Esa sería la propiedad conmutativa. Ahora vamos a ver la propiedad asociativa.